Vamos a profundizar este tema de análisis. Recibimos también desde la Argentina a Héctor Bernardo. Él es profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. Qué placer tenerlo con nosotros, Héctor. Gracias por su tiempo para esta jugada crítica. Bienvenido. Gracias, Paola. Siempre es un placer estar con ustedes y con Telesur. Es interesante ver cómo varios temas se relacionan en torno al nuevo orden mundial y esta correlación de fuerzas, sobre todo en el impacto que tiene la disputa por manejar la gran economía global. Hablamos de China y Euroasia, en una zona que también genera ciertas, digamos, fricciones por los pronunciamientos. Recordemos que el gigante asiático se ha pronunciado en reiteradas oportunidades a favor de esta reivindicación de las Malvinas para la Argentina. Y esto ha generado sin lugar a dudas las alertas, no solamente al Reino Unido, sino también en su aliado estratégico, Estados Unidos, que sigue trazando la misma estrategia: captar los recursos de los países latinoamericanos, caribeños, como son el litio, como es el agua, el petróleo, por mencionar algunos. Es así como usted lo señala, Paola. Los países, las grandes potencias están interesados en los recursos naturales que ellos no poseen y que tienen que ir a buscar a distintos lugares, y para ello no escatiman en cualquier tipo de agresión, en cualquier tipo de saqueo, más aquellos países que tienen una historia de piratería como la tiene el Reino Unido, ¿no es cierto? Son países que se han dedicado desde su propia fundación a sacar los recursos naturales de otros países, a saquear los recursos naturales de otros países. En esa histórica actitud de piratería se enmarca también lo que están haciendo en el territorio usurpado en las Islas Malvinas. Realmente tanto el Reino Unido como su principal socio de la OTAN, Estados Unidos, tienen la base de las Islas Malvinas como una proyección hacia los recursos naturales de la Antártida, y hoy por hoy ya están saqueando todos los recursos naturales de los mares circundantes a esas islas expropiadas al pueblo argentino, a esas islas que corresponden a los 45 millones de argentinos y siguen constantemente saqueando, como bien decían los entrevistados anteriores, los recursos vinculados al calamar, los recursos vinculados a el petróleo que muchas empresas ya están saqueando de ese lugar sin la autorización de Argentina. Antártico cada vez cobra mayor fuerza dentro del marco de estas disputas que se generan y que podían tener una proyección mayor. ¿Esto preocupa? ¿A qué escenario nos enfrentamos? Sin duda es que preocupa, porque esta actitud de Inglaterra, que además ha militarizado la zona de una manera brutal, incluso llevando hasta submarinos nucleares a esa zona, y recordemos que eso entra en contradicción con lo que se ha declarado en la CELAC, ¿no es cierto?, como todo el territorio americano como una zona de paz. Bueno, esa zona de paz vive amenazada no por los países de América Latina, que realmente intentan construir la paz desde Tierra del Fuego hasta el sur del Río Bravo, y se esfuerzan por resolver todos los conflictos de manera pacífica. Sin embargo, tenemos ahí el enclave británico que arremete contra la paz de todo el continente, que militariza la zona con miles y miles de soldados, teniendo una de las bases más importantes fuera del Reino Unido, y además, como decía, llevando hasta submarinos nucleares para esa zona. ¿Por qué? Porque están con la mira puesta en los recursos naturales de la Antártida, porque quieren apropiarse de esos recursos naturales, porque quieren seguir saqueando los recursos de los mares circundantes en esa región, y quieren seguir irrespetando el derecho internacional, porque no hacen caso a ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas ni al reclamo argentino de sentarse a negociar, ni siquiera ese reclamo de sentarse a negociar, de sentarse a dialogar por la soberanía de Malvinas. Se niegan porque imprimen la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Ellos dicen: puedo hacer esto porque tengo la fuerza para hacerlo.
y no me interesa qué dicen las leyes, no me interesa qué dice el derecho internacional, lo hago porque puedo. Todo este contexto además porque sale a la luz estos documentos históricos que revelan la intención de la Argentina de resolver este tema por la vía diplomática, por el diálogo y no por las armas, como en su momento lo hizo Reino Unido con esta invasión ilegal y que aún mantiene el control también de los recursos naturales y de otro tipo de actividades que van fuera del contexto de la regulación internacional. Pero hay una amenaza también para esta parte de la región, no solamente para la Argentina, sino para los países latinoamericanos, por el control de esta zona de la Antártida en medio de la instalación de bases militares, todas potencialmente peligrosas, no solamente por el equipamiento de tecnología que cuentan, sino por la movilización rápida que denuncian también expertos de estrategias militares, sobre todo dentro de esta reconfiguración del mapa político en la región. Hablamos de gobiernos progresistas como en Brasil, con la victoria de Lula, bueno, pese que hay un golpe de Estado o un golpe que se dio también en el Perú a Pedro Castillo, hay una cierta tendencia de un cambio como el generado en Colombia que ya no le servirá de base directa a los Estados Unidos en cuanto a su control, también para seguir dominando a los países latinoamericanos. Esa es la gran preocupación también para la Argentina. ¿Crees que por esta razón, como de una reivindicación para que se devuelva la soberanía sobre estos islotes a la Argentina, no solamente es de este país suramericano, sino del resto de América Latina? Bueno, primero el reclamo es general de toda la región. Hay una frase histórica en Argentina que es: volveremos a Malvinas de la mano de Argentina, porque sabemos que el camino es que el reclamo sea regional y así se ha construido el reclamo desde la UNASUR, se ha construido el reclamo desde el Mercosur, se ha construido el reclamo desde la CELAC, que es este organismo tan importante que agrupa a los 33 países de la región, excepto Estados Unidos y Canadá, pero que el resto de los países están agrupados, y desde ahí se reclama la soberanía de Malvinas sobre Argentina, porque, como vos bien señalabas, la expansión de las bases militares, tanto norteamericanas como británicas, en la región es brutal, y del avance también de los intereses israelíes en la región, que son parte de ese conjunto estratégico y unificado que tiene a Washington, a Londres y a Tel Aviv como una alianza fundamental para seguir avanzando en esas políticas imperiales. Lamentablemente, estas grandes potencias se niegan a negociar, se niegan a respetar el derecho internacional, como decía hoy, ¿no es cierto? Vemos en el caso de Cuba 190 países que votan por finalizar el bloqueo en Naciones Unidas, pero Estados Unidos e Israel dicen que no, y el bloqueo sigue. Vemos la usurpación del territorio cubano en Guantánamo, una usurpación ilegal, donde además se ha sentado también en su momento una base de detención ilegal, de torturas a los detenidos, y sin embargo esa base continúa y la acción unilateral de Estados Unidos en ese territorio usurpado sigue, y vemos que estas bases que se han instalado en muchas partes del territorio de América Latina. Thelma Luzani tiene un libro fantástico que se llama Territorios Vigilados, donde hace un recuento de todas las bases que existen de Estados Unidos en la región. Vemos que son bases estratégicas para rodear y condicionar cualquier intento de reivindicación soberana del territorio, cualquier intento de construcción de políticas soberanas y populares para la región, y que desde esos lugares son los que se suelen fomentar las estrategias de Estados Unidos para controlar y saquear los recursos naturales de la región. Y la base en las Islas Malvinas es una base fundamental en esta estrategia de la OTAN para controlar la región de lo que ellos consideran su amenaza, ¿no es cierto? Que son dos: China y Rusia, pero principalmente China. Lo ha dicho la jefa del Comando Sur en más de una oportunidad, que el acercamiento de los gobiernos populares a China, a Rusia e Irán es una amenaza para los intereses de Estados Unidos, que tiene su mirada puesta en las riquezas de nuestra región. Lo ha dicho con
palabras literales, digamos, hablando del litio, hablando del agua dulce, hablando del petróleo. Por eso también cuando declararon a Venezuela una amenaza inusual para Estados Unidos y desde esa declaración intentaron saquear los recursos naturales, condicionar a Venezuela para poder poner una vez más sus garras en el petróleo venezolano, como ya lo habían hecho antes de la llegada de Chávez, pero con Chávez y con la revolución bolivariana eso se les cortó, y eso es lo que ellos no aceptan, ¿no es cierto? Que haya gobiernos que en representación de los intereses y los derechos de los pueblos a los que representan le digan basta, esto así no sigue más. Agradecerte como siempre, Héctor Bernardo, por habernos acompañado con tu análisis minucioso. Y la pregunta que queda sobre la mesa, ¿estaremos lejos o cerca de eliminar los resagios del colonialismo en nuestros países latinoamericanos y sobre todo precautelando nuestros recursos naturales? Gracias por tu tiempo para Telesur. A usted agradecerle por su gentil sintonía. Soy Paola Pérez, hasta un próximo encuentro.